Voy a hablar hoy pues quizá el problema ambiental más serio que ha tenido la humanidad y desde luego el más serio que estamos enfrentando actualmente, que es el problema del cambio climático. Quiero mencionar, antes de empezar muy brevemente, que como miembro del Colegio Nacional tenemos pues la tarea de dar presentaciones, dar pláticas como una manera de difundir la cultura aquí en nuestro país. En el Colegio Nacional somos científicos, escritores, artistas, etcétera. Y la idea es pues difundir la cultura, así es que esto lo hago pues con mucho gusto como miembro del Colegio Nacional. Empiezo pues, voy a explicarles brevemente qué es lo que es el efecto invernadero, el problema del cambio climático, que creo que todos ustedes saben de qué se trata, pero en fin, para explicarlo con más claridad, quizá, es lo siguiente. Estamos afectando el balance térmico de nuestro planeta. ¿Y cómo funciona ese balance térmico? Nuestro planeta recibe energía del Sol. La recibimos sobre todo en forma de luz visible, radiación visible. Y la atmósfera es transparente a esa luz visible, excepto por las nubes que reflejan aproximadamente la tercera parte de esa energía, la reflejan al espacio. Así pues, 2/3 partes de la energía que llega del Sol penetran hasta la superficie del planeta. Pero desde hace pues cientos de miles, 100 millones de años, nuestro planeta ya tiene un equilibrio dinámico, no está acumulando energía, entonces pierde la misma cantidad de energía que recibe del Sol. Pero esa energía se pierde en forma de radiación infrarroja, radiación que no podemos ver. Entonces la superficie del planeta emite esa radiación infrarroja, pero la atmósfera resulta que no es transparente a esa radiación infrarroja por contraste con la luz visible. Los componentes principales de la atmósfera, el oxígeno y el nitrógeno, sí son transparentes, pero hay ciertos compuestos traza, sobre todo el dióxido de carbono y el vapor de agua, que absorben esa radiación infrarroja. El resultado neto de este efecto es que la atmósfera funciona como una capa, como una cobija, una manta, de tal manera que la superficie del planeta tiene una temperatura promedio de alrededor de 15 grados Celsius. Si no hubiera atmósfera, y eso lo podemos calcular con bastante precisión con las leyes de la física, la temperatura sería de alrededor de menos 15 grados Celsius. Estarían congelados los océanos, etc. Entonces esa diferencia de alrededor de 30 grados se debe pues a lo que llamamos el efecto invernadero, pero realmente el efecto invernadero natural, por la presencia de estos compuestos naturales en la atmósfera, como decía yo, el dióxido de carbono, el vapor de agua, pero nuestra preocupación es qué es lo que está pasando con las actividades humanas. Lo que vemos aquí en esta gráfica son mediciones, resultados de mediciones de la composición de la atmósfera, y en este caso con respecto a 3 gases, el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso. Los 3 son gases que llamamos gases de efecto invernadero porque absorben esta radiación infrarroja emitida por la superficie del planeta. Y lo vemos en una escala de tiempo de alrededor de 10.000 años. Lo que está muy claro es que realmente desde la revolución industrial, pero más claramente pues desde el siglo pasado, la composición química de la atmósfera ha cambiado pues muy radicalmente y muy bruscamente. En esta escala de tiempo vemos cómo se dispara pues con rapidez. Y no cabe duda que este cambio en la composición química de la atmósfera es consecuencia de actividades humanas. El dióxido de carbono, como les decía yo, es uno de los principales gases naturales de efecto invernadero, y es un gas biológicamente activo. Nosotros lo exhalamos al respirar, usamos energía, pues compuestos orgánicos al quemarse generan dióxido de carbono, y hay un balance en el planeta de tal manera que por fotosíntesis las plantas verdes
regeneran el oxígeno absorbiendo dióxido de carbono. Así es que con ese balance pues se ha mantenido el clima del planeta con subas y bajas, pero pues por muchos cientos de miles de años. Pero lo que sucede desde la revolución industrial es que estamos quemando combustibles fósiles que tardaron millones de años en producirse, entonces estamos aumentando muy rápidamente las emisiones de dióxido de carbono por arriba de las emisiones naturales. Entonces la fotosíntesis, ese proceso natural, no se da abasto y por eso tenemos ahora significativamente más dióxido de carbono en la atmósfera de lo que había pues antes de la revolución industrial. Y los otros dos gases también se producen como consecuencia de actividades humanas. El metano es un poco más difícil de entender. El metano se produce por fermentación anaeróbica, o sea, lo producen bacterias en ausencia de oxígeno. Resulta que son las condiciones que existen, por ejemplo, en los raizales, o sea, con la agricultura ha aumentado sus emisiones, pero también en el sistema digestivo del ganado. Y el ganado ha aumentado muchísimo con la población humana. Lo mismo el óxido nitroso, el nitrógeno se fija pues de manera natural, pero pues con la agricultura y la producción de fertilizantes, la producción industrial, pues también ha aumentado esa cantidad muy claramente. Esto en paralelo pues a esa explosión que tenemos de la población del planeta. Tenemos en la actualidad, saben ustedes, más de 6.000 millones de habitantes. Entonces, aclaro también, aunque voy a hablar de cambio climático, tenemos problemas muy serios en nuestro planeta, pues por el hecho de que tenemos ya tantos habitantes y de que pues los productos naturales del planeta que necesitamos para mantener la vida del planeta como la conocemos, pues son limitados. La capacidad pues de producción de esos productos es limitada y sí estamos pues poniendo en peligro esa capacidad de producir estos materiales por este enorme aumento de la población y de lo que estoy hablando ahora de la atmósfera, que tiene una capacidad limitada para absorber sin efectos importantes pues estos compuestos emitidos por las actividades humanas. Continúo pues, esta es la primera observación que viene pues de mediciones y la que pues, el mundo científico pues lo tiene con muchísima claridad. Ahora tenemos otra serie de observaciones y es cuál es la temperatura promedio de la superficie del planeta. Eso no es tan fácil de medir porque como es promedio pues hay que medirla en muchos sitios. Y en años recientes pues se puede medir directamente con termómetros, pero hace 1000 o 2000 años pues no había termómetros, entonces hay que inferir indirectamente cuál era esa temperatura promedio, por ejemplo, midiendo el espesor de anillos de árboles o de los corales, hay toda una serie de mediciones indirectas y distintos grupos de investigación pues tienen distintas interpretaciones de cuál era la temperatura pues en el año 1100. Sin embargo, todos los grupos importantes que están haciendo estas mediciones y que las analizan con detalle coinciden en que la temperatura ha aumentado muy claramente pues en las últimas décadas, sobre todo desde mediados del siglo pasado. Y ese aumento de temperatura pues parece muy pequeño, es de 0.8 grados Celsius, menos de 1 grado. Lo que pasa es que siendo temperatura promedio de todo el planeta sí es muy significativo. La pregunta clave pues es si hay alguna conexión entre este cambio de temperatura y ya después platicaré un poco con más detalle cuáles son las consecuencias de ese cambio. Pero la pregunta es pues, ¿qué conexión hay entre el cambio de temperatura y el cambio de composición química? Es una pregunta que no es trivial, no es muy fácil de responder, pero la comunidad científica lo ha hecho de la siguiente manera. Se ha formado un panel, un grupo de científicos internacional que se llama Panel Intergubernamental del Cambio Climático, IPCC por sus siglas en inglés. Y este grupo pues es de voluntarios, son pues más de 1000 científicos, un grupo internacional.